¿Qué es la que mi gente? ¿Todo bien? En este video vamos a estar hablando sobre cómo se formó el Nuevo Testamento. Y sobre este tema pudiese estar hablando, válgame, como 40 minutos. Pero este video yo lo quiero hacer lo más fácil, sencillo y simplificado para que tú lo puedas aprender rápido. Así que si eso suena como algo interesante, quédate conmigo y vamos allá. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana y trata sobre la vida de Jesús de Nazaret, un rabí judío quien fue creído por sus discípulos a ser el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene su biografía de antigüedad o su historia, habla sobre su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. También habla sobre la historia de los apóstoles y la iglesia primitiva, que fueron los primeros discípulos que él tuvo y también los discípulos de estos discípulos. Luego le siguen algunas cartas apostólicas, que son cartas escritas por los apóstoles dirigidas a algunas iglesias para tratar con asuntos específicos. Y finalmente está el Apocalipsis, que es una profecía que revela las últimas cosas y los últimos tiempos y está destinada a darle esperanza a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero ya tú sabías todo eso. Tú lo que quieres saber es cómo es que se forma. Te lo voy a decir. En la era apostólica o el tiempo en donde los apóstoles estaban vivos, se empiezan a escribir lo que serían los evangelios y las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, o sea, todos los libros que componen hoy el Nuevo Testamento. Y se comienzan a enviar por las iglesias, a difundirse, se hacen copias y se envían esas copias y las iglesias las valoran y las atesoran, las leen y las utilizan también. Pero no existía una colección de libros como lo que hoy conocemos como la Biblia, porque los apóstoles estaban vivos. ¿Y por qué tú preferirías leer la historia de Jesús cuando te la puede contar alguien que caminó con él por muchos años? Yo prefiero sentarme con Justo González a que me cuente la historia del cristianismo que leer su libro completo de historia del cristianismo, porque prefiero sentarme con el autor que leer el libro. Y una de las razones por las cuales se tardó tanto en ser escrito el Nuevo Testamento, por así decirlo, fue por esa, porque los apóstoles estaban vivos y no había necesidad de preservar sus enseñanzas o sus pensamientos todavía. Sin embargo, bastante temprano en la historia, como en el 44 después de Jesús, ya Pablo estaba escribiendo sus cartas y se estaban enviando por las iglesias. De hecho, ya Pedro en sus epístolas menciona las cartas de Pablo y las reconoce con la misma autoridad que las escrituras judías o el Antiguo Testamento. Así que tampoco es que se escribieron tan tarde. Ahora, en la era de los padres apostólicos, los apóstoles ya se mueren, se están muriendo. Y se levanta este hombre llamado Marción. Y Marción fue el primer hereje de la iglesia. Él nace en el año 85 y muere en el año 160 después de Cristo. Y en ese periodo de tiempo, este hombre crea el primer canon o colección de libros que él decía que era representativa del cristianismo. Esa colección de libros solamente incluía el Evangelio de Lucas, aunque le faltaban algunas partes, y 10 de las cartas de Pablo. Ahora, el problema es que este hombre dice que existen dos dioses, uno creador y otro que nos envió a Jesús. Él no creía que Jesús fuese Dios y sus enseñanzas tenían rastros del gnosticismo y el docetismo. Uno decía que Jesús vino a traer un conocimiento iluminado especial y que si tú no formabas parte como que de ese clique o de ese grupo de personas selectas para recibir ese conocimiento, tú no podías tener la salvación. Y el otro decía que Jesús realmente no vino como humano, no encarnó, sino que tenía la apariencia de carne, pero era como un fantasma. Era un doqueo o una apariencia o una ilusión. Y este hombre fue el primero en ser declarado un hereje dentro de la iglesia cristiana porque sus enseñanzas se apartaban de la ortodoxia o de las enseñanzas de los apóstoles que le habían dejado a sus discípulos. Pero ¿cuál es la cosa? Este hombre está escribiendo un libro y antes de que nosotros tuviésemos la Biblia ya él tenía su manual de bolsillo, porque otra cosa, él había dicho que el Antiguo Testamento el cristiano no lo necesitaba. Así que él había dicho que Cristo vino a abolir el Antiguo Testamento y por eso su Biblia no tenía el Antiguo Testamento. Él decía que ya no lo necesitábamos. La cosa es que este hombre es bien carismático y hace esta colección de escritos antes de que ya existiese la Biblia, y la iglesia necesitaba definir su doctrina, necesitaba preservar las enseñanzas de los apóstoles y necesitaba contradecir y combatir este pensamiento herético de Marción. Así que, ¿qué hizo? Deciden empezar a compilar los libros de la Biblia y empiezan la ardua tarea y labor de crear el canon del Nuevo Testamento, la colección de libros oficial del cristianismo,
la Biblia. Empiezan a reunirse en sínodos y en concilios los obispos y los líderes de las diferentes iglesias y establecen unos criterios para saber qué libros entrarían y cuáles libros no entrarían en el canon del Nuevo Testamento, para saber cuáles son libros de la Biblia y cuáles son apócrifos. Y estos criterios eran el origen apostólico. Los libros que entrasen en la Biblia o en el Nuevo Testamento tenían que ser libros cuya autoría pudiese ser atribuida a un apóstol de Jesucristo o a alguien muy cercano. El segundo criterio era la ortodoxia. Estos libros no podían contradecir lo que ya el Señor había revelado a través del Antiguo Testamento y que ellos conocían como palabra del Señor. Y tampoco podían contradecir las enseñanzas que le habían legado los apóstoles y Jesucristo a la iglesia primitiva. El último criterio que tenían estos libros para entrar en su colección era la catolicidad o universalidad. La iglesia era muy grande, ya no era solamente en Jerusalén, ahora estaban esparcidos a través de todo el mundo conocido, en Roma, en Asia, habían en África, habían en todos sitios cristianos. Y uno de los criterios que tenía que cumplir estas cartas o libros que quisieran entrar en la colección de los libros del Nuevo Testamento es que ya debían de ser reconocidas como autoridad o reconocidas como cartas que de alguna manera inspirasen fe y transformasen vidas y que alentasen a los cristianos en todas las iglesias. O sea que no podía ser que simplemente las reconocieran, por ejemplo, en la iglesia oriental y no en la iglesia occidental, o simplemente que la conocieran, digamos, en la iglesia de Roma, pero que en la iglesia de Jerusalén no leyesen esa carta. Tenían que ser reconocidas por toda la iglesia. Y esto lo determinarían a través de los sínodos y los concilios que se hicieron por muchísimos años dentro de la iglesia. El primer ejemplo que nosotros tenemos sobre un canon que los cristianos dijesen, este es nuestro libro de fe, viene del fragmento muratorio del año 180 después de Cristo y tiene los 4 evangelios, el libro de Hechos, 13 cartas de Pablo, las cartas de Juan y Judas y 2 Apocalipsis, el de Juan y el de Pedro, que el de Pedro es un libro apócrifo ahora. Le faltaban Hebreos, Santiago y Primera y Segunda de Pedro. Así que ya podemos ver que tenían las manos a la obra y que estaban concentrados en poder crear esta colección de libros para poder aclarar su doctrina y preservar el pensamiento del cristianismo a través de la historia. Pero estos libros que vemos que todavía no están incluidos en estas primeras listas de los cánones cristianos, como por ejemplo Hebreos, son libros que cuando se trataba de los criterios estaban confligiendo con alguno de ellos. Hebreos no se sabe quién lo escribió y fue un problema para entrar. Y por ejemplo, Hebreos y Apocalipsis se leían en algunas partes de la iglesia y en algunas no. Así que ahí como que fallaba con el criterio de catolicidad o universalidad. Pero al final, de alguna manera u otra, estos libros entraron. Ya vemos que en el año 367 después de Cristo, Atanasio en su carta pascual presenta una lista del canon o de la colección de libros del cristianismo que es exacta a la que nosotros tenemos hoy. Lo cito. Después de hablar de los libros del Antiguo Testamento, que él dice que serán los mismos de la Biblia hebrea, él dice, nuevamente no es tedioso hablar de los del Nuevo Testamento. Hay 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tras de ellos, los Hechos de los Apóstoles y las 7 epístolas llamadas católicas o universales, es decir, de Santiago 1, de Pedro 2, de Juan 3 y de Judas 1. Además hay 14 epístolas de Pablo escritas en este orden, la primera a los romanos, luego 2 a los corintios, después a los gálatas, tras ella a los efesios, luego a los filipenses, luego a los colosenses, después a los tesalonicenses y a los hebreos, y de nuevo 2 a Timoteo, 1 a Tito y la última a Filemón. Además el Apocalipsis de Juan. Estas son fuentes de salvación de las cuales los que beban serán saciados con las palabras de vida que contienen. En esto solamente se proclaman la doctrina de la piedad, que nadie añada a estos ni quite de ellos, porque respecto a los mismos dijo el Señor a los saduceos, erráis no conociendo las escrituras. Él hizo también una lista de libros eclesiásticos o libros apócrifos, pero que son útiles para la edificación de la iglesia. Y él dice, hay otros libros además que no están incluidos en el canon, pero recomendados por los padres de la iglesia para ser leídos a los nuevos que se juntan con nosotros y que desean instruirse en la palabra de piedad, la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Sirach, Judith, Tobías y el denominado Enseñanza de los Apóstoles y el Pastor de Hermas. Enseñanza de los Apóstoles ya yo te las recomendé a ti en este video cuando te dije que leas la Didache. Pastor de Hermas y todos estos demás libros son libros apócrifos o deuterocanónicos que no forman parte del canon, pero que tienen algún valor histórico o algún valor en el sentido de que pueden inspirar nuestra fe, según Atanasio. Ya este canon que él propone en el sínodo de Roma y en el sínodo de Cartago se aprueba
y llega a ser el canon final o la colección de libros que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Así que fue un proceso que se dio básicamente desde el 120, 125, digamos 150 después de Cristo, hasta casi el 400 después de Cristo. Y que ya vemos que estaban haciendo listas desde tan temprano como el 180 antes de Cristo. Así que se le dio mucho trabajo y pensamiento. Para concluir, si tú te pones a estudiar esto bien de cerca y los concilios y los sínodos y lo que dicen estos padres de la iglesia y por qué algunos de estos libros entraron y otros no, vas a darte cuenta que realmente Dios se comunicó con el ser humano a través de una manera muy humana. El lenguaje, la traducción, la transmisión y la compilación, todos son métodos humanos, y te vas a dar cuenta de muchas cosas que sucedieron durante la historia de la formación, específicamente del Nuevo Testamento, que en ocasiones parecen desanimar la fe, pero nuestra fe es que el mismo Dios que inspiró y que dio su aliento a estas escrituras para que sirviesen de norma de fe y de vida del cristianismo, el mismo Dios que iluminó a los autores, iluminó también a los padres de la iglesia y a todas las personas que trabajaron en este proceso a través del tiempo de manera directa o indirecta para dirigirlo a crear esta colección de libros inspirados que nos pueden iluminar, edificar, redarguir y hacernos sabios para la salvación. Son nuestras reglas de fe y nuestra inspiración. Así que ahí lo tienen. Este es el 5º episodio de la serie de la Biblia que estoy haciendo en el canal. Si te perdiste alguno de los episodios anteriores, te voy a dejar un enlace aquí. Si te gustó este video, déjame uno de estos aquí abajo que yo lo vea. Oye, y suscríbete y suena la campana de la iglesia de YouTube para que te lleguen notificaciones cada semana cuando yo suba mi video sobre Biblia, teología y discipulado, para ayudarte a ti a superar cualquier confusión que sientas sobre la Biblia, entender mejor tu fe y acercarte más al Señor. No hay ningún canal como este ahora mismo en YouTube en español, y suscribirse es gratis. Y el comentario del día en el video de cómo se formó el Antiguo Testamento, que es uno de los videos de la serie de la Biblia, dice José O. Rosa: gracias por tus videos, la verdad es que me ayudas en mis estudios. Un abrazo, Dios te bendiga. No hay otro canal ayudándote en tus estudios bíblicos como lo estamos haciendo aquí, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué otro canal te está ayudando a ti con tus estudios bíblicos a conseguir las mejores herramientas bíblicas? Dime, coméntalo aquí abajo. Yo voy a esperar ninguno. Y si hay alguno, coméntalo para que nos ayudes a conseguirlo y que formemos parte de esa familia también. Tú sabes, quizás haya otro, pero aunque hayan otros, ninguno lo está haciendo como nosotros aquí. Así que nada, saludos José, y saludos a todos ustedes que ya forman parte de la familia. Ya mismo llegamos a 10.000. Déjame un comentario abajo diciéndome qué otro tema de la Biblia te gustaría que tocase en un futuro video. Y ya tú sabes que te quiero, que te amo y que nos vemos la semana que viene.